¿Qué es lo que convierte a una música en soundtrack de terror? ¿Por qué esto nos suena a música de miedo? ¿O esto? ¿O esto otro? En este video vamos a ver 5 elementos para crear fácilmente un soundtrack de terror. Vamos a analizar algunos de los soundtracks más famosos y vamos a crear uno adentro de Logic con todos estos elementos. Para entender un poco qué cosas nos dan miedo, tenemos que entender un poco cómo funciona nuestro cerebro. Y hay una palabra a la cual nuestra mente reacciona con temor en la gran mayoría de los casos, y es la inestabilidad. Si yo les digo inestabilidad económica, inestabilidad emocional, inestabilidad social, o la más terrorífica de todas, inestabilidad cambiaria del valor monetario relativo que causa la inflación. Bueno, son todas cosas que nos generan temor o que nuestra mente automáticamente reacciona de forma negativa. Y esa misma inestabilidad se puede generar dentro de nuestra música haciendo algo que nuestra cabeza no espera. Bueno, cualquier cosa que básicamente sea inesperada o poco clara y nos genera una sensación como de ansiedad. Así que vamos al primero de los elementos característicos, la disonancia. Para ejemplificar esto vamos a usar uno de los soundtracks más conocidos y que no podemos evitar, y el que básicamente se nos ocurre primero, que es este. Sí, la famosa escena de Los Simpsons, que bueno, al parecer la sacaron de otra película, pero ¿quién lo hubiera imaginado? Lo que nos genera este soundtrack es la sensación clara de inestabilidad por el factor sobre todo de la disonancia, que básicamente es el choque de notas por diferencia armónica. Para hacerla corta es como que se genera un ruido entre dos notas que están sonando al mismo tiempo a ciertas distancias. Hay notas que se llevan mejor y otras que generan como una aspereza. Y si juntamos varias de estas disonancias, las mezclamos, le damos un poquito de movimiento ascendente y lo ponemos en un registro bien agudo, listo, tenemos la representación sonora definitiva del cuchillazo. ¿Qué les parece? Inmortalizada obviamente en 1960 por Bernard Herrmann en este clásico del terror universal que es Psycho o Psicosis. Vamos a comenzar con unas cuerdas sostenidas de esta librería Cinematic Strings. Fíjense que están en trémolo para darle un poco más de movimiento y tienen una evolución dinámica que les da un poco más de expresividad. Pero fíjense que al principio están generando unas sextas que no son tan disonantes, pero después se le agrega una disonancia de segunda menor con la voz de arriba y eso genera mucha más tensión armónica. Cuando se va sumando esa segunda menor ya empieza a ponerse más picante la cosa. Así que esa va a ser la base armónica de nuestro soundtrack. Antes de continuar, les recuerdo que tenemos 2 cursos espectaculares de producción. Uno sobre cómo producir en Logic de principio a fin para personas que estén comenzando con este software y otro para los que quieran pasar al siguiente nivel a la hora de producir en Kontakt. Cómo trabajar con todas las librerías, todas las cosas que estamos viendo en este video van a poder hacerlas con este curso, así que no se pierdan ninguno de los dos. El segundo elemento es el registro o la zona de alturas que vamos a usar en nuestro soundtrack. Básicamente qué tan agudos o graves son los sonidos que estamos usando. Y lo que vamos a ver consistentemente es que se hace hincapié en los extremos. Se vacía toda la zona del medio, el registro medio, para dejar esos dos polos. Pueden ser sonidos solo muy graves o sonidos solo muy agudos o ambos a la vez, pero quitando maliciosamente esas dulces y tranquilizadoras notas medias que nos generan estabilidad. Y si lo pensamos tiene sentido porque todo nuestro aparato auditivo está diseñado para escuchar las frecuencias medias, por eso son medias, que son básicamente las que se ajustan a la voz humana. Si le quitamos esa posibilidad, obviamente nuestro cerebro va a reaccionar de forma, entre comillas, negativa. ¿Y qué pasa cuando perdemos eso? Inestabilidad, miedo, soundtrack de terror. Este gran ejemplo de La Bella y la Bestia, donde viene todo lindo, se muestra el castillo y de repente aparece algo medio que nos genera una alarma, una inestabilidad. Y son esos registros graves haciendo una de las melodías principales que representa a la bestia, algo obviamente terrorífico.
Y en esta parte donde ya la bestia se muestra claramente, podemos directamente ver que aparecen muchos instrumentos tocando ese tema grave y tenebroso y a la vez instrumentos muy agudos, o sea, sacándonos de esa zona media confortable. A estas cuerdas disonantes que ya teníamos, vamos a agregarle dos elementos de registros extremos. Primero, unas cuerdas tocando con armónicos de la librería Cine Strings, fíjense que son Violins Harmonics, que tienen una sonoridad un poco más flaca y aérea, cosa que lo hace perturbador incluso. Fíjense, primero van a entrar con un gesto ascendente, y esto también es una disonancia, una segunda mayor, pero lo importante es que está en un registro bastante extremo de lo agudo. Y esto se va a complementar luego con nuestras cuerdas con sustain. Ya con muy poquito tenemos una sonoridad bastante perturbadora, pero a esto también le vamos a agregar el otro extremo, el extremo grave, para generar todavía más peso. Y fíjense cómo estos dos elementos están quitando todo tipo de frecuencias medias. Y en conjunto con las primeras cuerdas suena algo así. Y ahí ya se va armando toda la sonoridad. El tercer elemento que vamos a ver es la textura, que se refiere básicamente a cómo los sonidos que hay en nuestra música se complementan para generar diferentes tramas y organizaciones instrumentales. En general, si escuchamos una canción, deseamos que se puedan diferenciar claramente los acordes, la melodía por otro lado, y la percusión o los elementos rítmicos por otro. Es como que nos hace las cosas un poco más fáciles de entender. La diferencia entre entrar a una página web bien diseñada y Wikipedia. Pero bueno, cuando las texturas están desorganizadas, están entremezcladas entre sí, no se puede diferenciar muy bien un sonido de otro, se genera como un caos instrumental que hace que nada se pueda individualizar. Esto aporta una inestabilidad maravillosa que logra rápidamente su objetivo, confundirnos e incomodarnos. Y este es el gran ejemplo de The Shining o El Resplandor, donde su director Stanley Kubrick utiliza una pieza de un compositor llamado Penderecki que hizo esta obra que se llama Polimorfia, que supo agregar muy bien a su obra visual, que genera realmente una inestabilidad y una sensación muy incómoda. Trabaja obviamente con disonancias, registros agudos, pero sobre todo se destaca la poca capacidad que tenemos de disociar diferentes capas de sonidos o roles dentro de los instrumentos. Vamos a agregar dos sonidos muy característicos. Una es el de el waterphone, un instrumento de soundtrack de terror por excelencia. Fíjense cómo suena. Es un instrumento bastante extraño que tiene como unas varillas que se tocan con arco y que puede tener adentro de un cuenco agua, y por eso suena con ese movimiento medio acuífero. Por eso se llama waterphone. Y a eso además le vamos a agregar un rise de la librería de Kontakt. Rise and Heat está muy buena, nos permite elegir el tiempo del rise hasta que explota, y todo esto va a convertirse en una textura medio indivisible, como vimos en el soundtrack de El Resplandor. En ese comienzo ya empiezan a mezclarse las texturas y no se sabe muy bien lo que está pasando, y más todavía cuando ya entran todo el resto de la sonoridad de las cuerdas. Llega un punto en el cual se empiezan a entremezclar tanto los sonidos que no podemos ni siquiera diferenciarlos entre sí. Y eso está muy interesante para este tipo de aplicaciones. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, porque si hay una herramienta compositiva del mal que me fascina completamente, es la de la descontextualización. O sea, poner algo en un lugar donde no debería estar.
¿Por qué ya a esta altura la música con pianitos agudos y melodías simples cantadas con voces de niños nos generan más terror que ternura? Bueno, porque nos saturaron ya con esta herramienta. Nos han vuelto locos en las películas poniéndonos elementos infantiles y tratando de trastornar toda nuestra infancia maliciosamente, porque ¿qué hay más aterrador que darte cuenta que ese lugar infantil y seguro se distorsiona y ahora esas risas y diversión se convierten en una masacre sangrienta? Y lamentablemente la música es excelente para generar esta sensación. Como pueden ver en este excelente soundtrack de este gran videojuego que les recomiendo mucho ver, que es el BioShock. Es una especie de distopía ambientada en un mundo muy extraño y ya abandonado, pero en el cual hay toda una estética muy vintage y retro asociada con el jazz, que está muy bien planteada y nos genera cosas realmente muy aterradoras. El soundtrack comienza con esta versión muy vintage de Beyond the Sea de Bobby Darin, que empieza a transformarse lentamente en un soundtrack más tradicionalmente de terror, y esa combinación, esa transición nos genera una sensación muy incómoda. Algo que debería ser más festivo o alegre de repente se convierte en algo oscuro. Así que ahora necesitamos algo un poco más definido, pero que nos suene lo más descontextualizado posible, y para eso vamos a tener todo tipo de campanitas o cajitas musicales, todo ese tipo de cosas bien soundtrackeras de terror, como vamos a escuchar. En principio todo esto podría sonar a algo más natural, más juguetón, ¿verdad? Encima es bien descontextualizado porque tiene un pulso muy definido. Y fíjense ya cuando comienzan a meterse los demás elementos que teníamos. Como una especie de distorsión sonora que empieza a generarse partiendo de esta cosa muy inocente, entre comillas. Y para terminar a lo grande, vamos a ver 3 películas espectaculares de terror para ejemplificar el último de los elementos, el movimiento. O sea, la forma en que la música va moviendo y transformándose es muy importante para generar inestabilidad. Y como es versátil, se puede trabajar de muchas formas distintas. En el caso de Tiburón es rítmico. Cuanto más rápido la melodía se toca, más cerca evidentemente está el tiburón, y por favor salgan ya de ahí. Bueno, esa es una de las opciones. Inestabilidad rítmica, en este caso en un crescendo de tensión. En otra de las películas, Halloween, hay una cuestión de caos donde el movimiento rítmico es en un compás extraño y las cosas no duran lo que deberían. Por eso esa sensación de renguera rítmica nos genera también una inestabilidad. Y en El Exorcista, tercera gran película de terror que no podía faltar, el movimiento es de las alturas, de las notas. Algo que se mueve hacia arriba para generar una tensión y algo que después se mueve hacia abajo para generar un desagrado. Ese movimiento de altura nos genera también inestabilidad, aunque también había un movimiento hacia los costados. Entonces, con respecto a este caos rítmico o a este movimiento, tenemos una percusión hecha con esta excelente librería de diseño sonoro que es el Gravity, con unos hits, y después con unas campanitas bastante perturbadoras propias del Logic, que son estas Chaotic Bells. Fíjense cómo no se puede detectar ningún tipo de patrón rítmico ni tempo específico, y eso es a propósito para generarnos esa inestabilidad. Inestabilidad rítmica que no encontrábamos en las bells, pero que ahora sí se empieza a generar con estas nuevas percusiones caóticas. Y si lo compaginamos con las bells, podemos ver que ya empieza a generarse también una trama rítmica que aporta al caos.
Y además, para complementar, vamos a poner algunas cuerdas staccato también agudas, aparte de las que ya teníamos graves. Esas cuerdas agudas están claramente a tempo, están generadas por un arpegiador, pero es como que esta percusión caótica quiere contradecirlo y finalmente lo logra cuando estas cuerdas desaparecen y aparecen estas chaotic bells, modificando totalmente la sensación temporal que tenemos. Y así se nos completa el soundtrack entero que vamos a escuchar. Este soundtrack van a poder verlo también muy en breve en mi nuevo canal de soundtracks, así que se los voy a dejar acá cuando esté listo. Si les gustó este video, por favor suscríbanse y denle un me gusta, que ayuda muchísimo a que podamos seguir creciendo y seguir trabajando en estos videos. Y si quieren seguir ahondando con estas cuestiones, pueden ver este video donde vamos a convertir la icónica canción Jingle Bells de Navidad en un soundtrack totalmente oscuro con herramientas y elementos compositivos. Así que no se lo pierdan, vayan a verlo y nos vemos la próxima con más videos y más música. Un saludo.